Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de estudio del libro de Urantia. Y esta vez estamos con la cuarta parte, la vida y las enseñanzas de Jesús. Vamos a continuar el documento 126, del cual habíamos visto la introducción y el epígrafe número 1, el año 14. Pues bien, el epígrafe 2, el que vamos a ver hoy, se titula La muerte de José. Vamos a leer los dos párrafos anteriores del epígrafe previo, los dos párrafos últimos del epígrafe previo, y ya empezamos la lectura y pequeñísimo comentario, porque por ahora no hay contenido espiritual, ya lo sabemos por estas sesiones. Entonces es una lectura mínimamente comentada. Dicen los dos últimos párrafos del epígrafe 1, el año 14. De muchas maneras se reflejaba en el hogar la situación económica más desahogada de esta familia de Nazaret, siendo una de ellas la aparición de mayor cantidad de tablillas blancas, lisas, que se usaban como pizarras en las que se escribía con carbón. Fijaos, unas pizarrillas en las que se puede escribir con carbón como sinónimo de situación desahogada de una familia. ¿A qué niveles de pobreza podrían llegar en aquella época las familias judías de estos pueblos de segundo orden, como Nazaret? Que se usaban como pizarras en las que se escribía con carbón. También pudo Jesús reanudar sus clases de música, pues le encantaba tocar el arpa. A lo largo de este año puede decirse en verdad que Jesús creció en el favor de los hombres y de Dios. Esto es una cita de esas citas que hace el libro de Urantia, de los 1000 conceptos humanos convalidados con el mensaje revelador. Las perspectivas de la familia parecían buenas, el futuro resplandeciente, pero, aquí es cuando llega la muerte de José. Epígrafe 2, la muerte de José. Todo marchaba bien hasta aquel aciago martes 25 de septiembre, del año 8 después de Cristo. Ese día un mensajero proveniente de Séforis trajo a esta casa nazarena la trágica noticia de que José, mientras trabajaba en la residencia del gobernador, había sufrido graves lesiones al desmoronarse una cabría, un andamio. El mensajero de Séforis, camino a la casa de José, se detuvo en el taller, donde informó a Jesús del accidente de su padre. Ambos fueron juntos a la casa para llevar la triste nueva a María. Jesús quería ir inmediatamente a ver a su padre, pero María no quiso atender razones, excepto que solo sabía que debía correr a estar junto a su marido, con lo cual dejó a Jesús en casa. Decidió que iría a Séforis en compañía de Santiago, por entonces de 10 años de edad, mientras que Jesús se quedaría en la casa cuidando de los niños más pequeños hasta su regreso, lógicamente, pues no sabía cuán grave era el estado de José. Pero José murió como consecuencia de sus lesiones antes de la llegada de María. Le trajeron a Nazaret y al día siguiente se le enterró junto a sus padres. En el preciso momento en que el futuro parecía sonreírles, lleno de buenas perspectivas, una mano, al parecer cruel, había derribado al jefe de esta familia de Nazaret. En fin, ya sabemos por las revelaciones posteriores que estas cosas nunca son por casualidad. Desgarrando el corazón de este hogar, los planes para Jesús y para su educación futura quedaron destruidos. Este joven carpintero, que acababa de cumplir 14 años, despertó, estábamos en septiembre, el 25 de septiembre, había cumplido 14 el 21 de agosto, recordemos, año de nacimiento, fecha de nacimiento real, descontando los desórdenes de calendario que hemos tenido. Nos hemos creído siempre que era el 25 de diciembre, pues no, fue el 21 de agosto. Este joven carpintero, que acababa de cumplir 14 años, despertó a una cruel realidad. 2 puntos. No solo tendría que cumplir con el mandato de su Padre Celestial, o sea, revelar la naturaleza divina en la tierra y en la carne, revelar al Cristo, sino que en su joven naturaleza humana debería asumir también la responsabilidad de su madre viuda
y de 7 hermanos y hermanas, y de la que aún no había nacido. Estaba María encinta, de Ruth, de la última. Este joven nazareno se convirtió de golpe en el único sostén y consuelo de su familia, tan súbitamente afligida por la desgracia. Así pues, se permitió que ocurriesen en Urantia estos acontecimientos de orden natural. Se permitió que ocurriesen estos acontecimientos de orden natural. ¿Por qué? Porque había una enorme pléyade de seres acompañantes a Micael de Nevadón en su autootorgamiento en Urantia como Jesús de Nazaret, que ante el caso de que tuviesen que intervenir para preservar la misión, lo hubiesen hecho. Pero esto no era un acontecimiento que entraba dentro de los parámetros de la intervención, con lo cual dejaron que ocurriese el tema de la muerte de José. Ya luego veremos que esto no vino mal, porque Jesús tuvo una experiencia de padre de sus hermanos, que no casaba con la misión haberla tenido, no casaba con la misión haber sido padre, pero sí era importante que tuviese la experiencia de padre como humano. Dirá el libro de Urantia en otras partes del texto, la experiencia como padre en la vivencia humana es tan fundamental que en una secuencia vital, si no se ha tenido esa experiencia, se tiene que completar en la fase de revisión entre vidas. El libro de Urantia no habla de la fase de revisión entre vidas, esto es una armonización que se realiza con los textos modernos, pero sí dice el libro de Urantia que la falta de experiencia de padre, en este sentido amplio de padre o madre, debe suplirse posteriormente. Es una experiencia necesaria. Pues bien, esto no se interrumpió, la muerte de José, ni se actuó para que no ocurriese, porque realmente le venía bien a la misión autootorgadora de Micael en Urantia como Jesús de Nazaret, que no cuadraba a su misión haber tenido hijos. Pues ahí actuó como padre de sus hermanos. Este joven nazareno se convirtió de golpe en el único sostén y consuelo de su familia tan súbitamente afligida por la desgracia. Así pues, se permitió, repetimos, que ocurriesen en Urantia estos acontecimientos de orden natural que obligarían a este joven de destino a asumir tan pronto la responsabilidad onerosa, es decir, con carga real, pero a la vez altamente educacional, ahí está la clave, y disciplinaria, de convertirse en el jefe de una familia humana, padre de sus propios hermanos y hermanas, sostén y apoyo de su madre, guardián de la casa de su padre, el único hogar que había de conocer mientras estuvo en este mundo. Jesús supo aceptar con buena disposición las responsabilidades caídas tan súbitamente sobre sus hombros y cumplió fielmente con estas obligaciones hasta el fin. Aunque esto se vuelve a tocar, pero vamos a volver a insistir, ya lo hemos dicho, pero a ver, Jesús podría haberse planteado, pero si tengo una misión más importante que cumplir en la tierra, que es la revelación de la naturaleza de mi Padre Universal y de todos los humanos como hijos suyos, misión fundamental de Jesús, de Micael de Nevadón, autootorgado. Si tengo esa importante misión, ¿esto me va a retrasar y a despistar de mi misión? Pues no lo hago, pues no, porque los medios no pueden ir en disonancia al fin. En la espiritualidad, el fin no justifica los medios. Los medios tienen que ir en consonancia con el fin. Con lo cual, no podría o mal podría haber desarrollado su labor Jesús en Urantia, su alta labor, su alta misión divina, si hubiese dejado tirada a su familia. No, no podía ser. Con lo cual, eso ya lo comprendía este niño de
14 años recién cumplidos. Jesús supo aceptar con buena disposición las responsabilidades caídas tan súbitamente sobre sus hombros y cumplió fielmente con estas obligaciones hasta el fin. Por lo menos se había resuelto, no hay mal que por bien no venga, dice el refrán, aunque en forma trágica, un gran problema, una dificultad prevista en su vida. Ya no tendría que ir a Jerusalén para estudiar con los rabinos. Sus padres estaban completamente convencidos porque el chazán de la sinagoga de Nazaret les había dicho: este chico promete, tenéis que enviarle a estudiar con los rabinos de Jerusalén. Bueno, pues, los padres estaban decididos. Ya se muere José, Jesús se tiene que hacer cargo de la familia y por lo tanto ya no va a ir a estudiar con los rabinos. Él no quería. Siempre fue verdad que Jesús no se doblegó ante los pies de nadie. Otra frase que proviene de escrituras humanas, la tiene entre comillas. Estaba siempre dispuesto a aprender de quien fuese, aun del más humilde entre los niños, pero jamás derivó de fuentes humanas la autoridad para enseñar la verdad. Jamás, solamente la derivaba de su Padre Celestial en los cielos, valga la redundancia, del Padre Universal. Aún nada sabía de la visitación de Gabriel a su madre antes de su nacimiento. No se lo habían revelado José y María que Jesús fue un niño de anuncio y de destino. Lo supo por Juan el día de su bautismo en el Jordán, al comienzo de su ministerio público. Aún él todavía no sabía nada de que era un hijo de anuncio de la visitación de Gabriel a María, diciéndole: vas a tener a un hijo de destino. Según pasaban los años, este joven carpintero de Nazaret valoraba cada vez más las instituciones de la sociedad y las costumbres religiosas con un criterio invariable. Es decir, ¿cómo configuro, cómo califico, cómo interpreto si las costumbres de la sociedad y las religiosas son fidedignas, legítimas y aceptables o no? ¿Qué es lo que hacen por el alma humana? ¿Acercan Dios al hombre? ¿Acercan el hombre a Dios? ¿Son útiles? Como diría Dios en Conversaciones con Dios. ¿Son útiles para expresar tu mejor versión, la más divina? Aunque el joven no había abandonado por completo el aspecto recreativo y social de la vida, cada vez más dedicaba su tiempo y energías a solo dos fines: el cuidado de su familia y la preparación para hacer en la tierra la voluntad celestial de su Padre. Ya poco tiempo le quedaría a partir de ahí para el aspecto recreativo y social de la vida, porque primero, dedicarse a su familia; segundo, cumplir la misión de su Padre Celestial, le iban a llevar todo el tiempo. No le iba a dar la vida para cumplir con esas dos. Sí, función la primera, dedicarse a su familia; misión la segunda. En las noches de invierno de este año, los vecinos se hicieron el hábito de aparecerse por la casa para escuchar a Jesús tocar el arpa, relatar historias, porque el mancebo era un narrador magistral, y leer las escrituras en griego. Los asuntos económicos de la familia seguían andando bastante bien, pues había quedado una suma considerable de dinero en el momento de la muerte de José. José ya llevaba siendo contratista de construcción, profesión a la que evolucionó desde carpintero, pues un tiempo, y entonces pues le había ido bien y quedaban pues unos ahorros. Jesús no tardó en demostrar que poseía un agudo sentido de los negocios y sagacidad en los asuntos financieros. Era liberal, pero frugal, ahorrativo, pero generoso, y demostró ser un administrador prudente y eficaz de la herencia de su padre. No en vano, posteriormente, él podría dar
y dio muchos consejos en relación a la administración del dinero. Consejos como hay un epígrafe que se titula Consejos a un rico, que son pues, precisamente admoniciones que le da Jesús a una persona que tiene dinero y le va a preguntar. Pero a pesar de todos los esfuerzos de Jesús y de los vecinos nazarenos por traer un poco de alegría a la casa, María y aun los pequeños estaban sumidos en la tristeza. José ya no estaba. José había sido un marido y un padre excepcional, y todos le extrañaban. Su muerte parecía aún más trágica por no haber podido ellos hablarle ni recibir su última bendición. Fue de repente. Pues bien, aquí acaba el epígrafe 2 y pasamos al epígrafe 3, el año 15º, año 9 después de Jesucristo. Y dice así: a mediados de este 15º año, 15º, estamos computando el tiempo según el calendario del siglo XX, no de acuerdo con el calendario judío, aclara el libro Durantia. Jesús había tomado firmemente en sus manos la administración de los asuntos de su familia. 15 años. Antes de finalizar el año, ya casi habían desaparecido los ahorros de la familia y tuvo que enfrentarse, pues, con la necesidad de vender una de las casas de Nazaret que José y su vecino Jacobo poseían en sociedad. El miércoles 17 de abril del año 9 después de Jesucristo, por la noche, nació Ruth, la más pequeña de la familia. Jesús hizo todo lo que pudo por tomar el lugar de su padre, siendo el sostén y consuelo de su madre en estos momentos particularmente difíciles y colmados de tristeza. Durante casi 20 años, hasta que comenzó su ministerio público, ningún padre pudo haber amado y educado a su hija más afectuosa y fielmente de lo que Jesús cuidó a la pequeña Ruth. Fue un padre igualmente bueno para con los demás miembros de la familia. Fijaos, año 9 después de Jesucristo, durante 20 años, hasta el año 39. Siempre hemos pensado que Jesús murió con 33, pero ahí está ese error de 7 años del calendario. Jesús moriría con 39 años, 42, ¿no? 20 años, más esos 3 de vida pública, en fin, no me lo sé ahora mismo, ya lo veremos, pero no fue con 33. Durante este año compuso Jesús la oración que posteriormente enseñaría a sus apóstoles y que muchos conocen como el Padre Nuestro. En cierto modo fue esta algo que evolucionó antes del altar familiar, pues tenían ellos muchas fórmulas de alabar y varias oraciones formales. Después de la muerte de su padre, Jesús intentó enseñar a los niños mayores, sus hermanos mayores, pequeños, los mayores de entre sus hermanos pequeños, porque él era el primogénito, que podían expresarse individualmente en sus oraciones, así como a él le gustaba hacerlo, pero no alcanzaban a entender su pensamiento e invariablemente volvían a caer en la repetición de las oraciones aprendidas de memoria. Para estimular a los mayores, entre sus hermanos y hermanas, a que se expresaran espontáneamente en sus rezos, ya podemos empezar a aprender cosas de Jesús. La oración es íntima y personal, no debe ser dirigida, en tanto que puede ser una conversación con Dios. Jesús trataba de mostrarles el camino con palabras y frases sugestivas, de manera tal que, sin intención alguna por su parte, resultó que todos ellos utilizaban oraciones basadas casi enteramente en lo que Jesús les había sugerido. Finalmente, Jesús renunció a la idea de que cada uno de los miembros de su familia formulase sus oraciones espontáneas. Y una noche de octubre, sentado junto a la mesa baja de piedra, escribió a la luz de la pequeña lámpara en una tablilla de cedro de unos 50 centímetros de cada lado, con un pedazo de carbón,
la oración que desde ese momento sería la que habría de pronunciar normalmente toda su familia. Bien, aquí uno puede pensar, este es el Padre Nuestro de la religión, esa oración aceptada, que, bueno, pues, efectivamente, esa podía ser una versión perfectamente escrita por Jesús. Pero, sin embargo, nosotros vamos a leer aquí este Padre Nuestro que circula, que es una versión en arameo, es una versión en arameo, bueno, está traducida, por supuesto, al castellano. Padre Nuestro original traducido del arameo. Vamos a leerla porque es muy sugestiva, que es lo que quería Jesús. Y vais a ver la diferencia que tiene con respecto al Padre Nuestro oficial. Y dice así, porque luego Jesús también les enseñó un Padre Nuestro a los apóstoles. Entonces, bien, pues puede que fuese este el que le enseñó a sus hermanos. Atención. Padre, madre, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras, creador de todo. Haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil. Ayúdanos a seguir nuestro camino, respirando tan solo el sentimiento que emana de ti. Que nosotros, en el mismo paso, podamos estar en el tuyo, para que caminemos como reyes y reinas con todas las criaturas. Que tu deseo y el nuestro sean uno solo. Que veamos tu luz en todas las formas, en toda existencia individual, así como en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues de esta forma sentiremos la sabiduría que existe en todo. No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañen, y líbranos de todo aquello que impide nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido de que tú eres el poder y la gloria del mundo, la canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece. Que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones. Que así sea. Bueno, pues, ¿por qué no? Esta pudo ser la oración que le enseñase Jesús a sus hermanos y luego le enseñó la otra a los apóstoles. Bueno, esto se aclara un poquito más según vamos avanzando en el relato de la vida y las enseñanzas de Jesús. Y sigue diciendo, durante este año, el 15º, 9 después de Cristo, Jesús estuvo atormentado por pensamientos confusos. La responsabilidad familiar le había quitado por el momento toda intención de dedicarse de inmediato a los asuntos de su padre, según se le había mandado durante la visitación que ocurriera en Jerusalén, que hicimos referencia a ella en el documento anterior, el de Jesús en Jerusalén, el viaje a Jerusalén. Con justicia razonaba Jesús que el cuidado de la familia de su padre terrenal tenía prioridad sobre todos los demás deberes, medios alineados con el fin. Que mantener a su familia debía ser su primera obligación. Con justicia, afirmaba Jesús, con justicia razonaba Jesús, que lo primero era su familia y después ya se dedicaría a la misión del Padre, porque si no hubiese sido incongruente. En el curso de este año halló Jesús en el así llamado Libro de Enoc un pasaje que le sugirió la adopción futura del término Hijo del Hombre para designar su misión autootorgadora en Urantia. Mucho había reflexionado sobre la idea del Mesías judío y estaba firmemente convencido de que él no había de ser ese Mesías, ese que quería además su madre, proveniente María de familias, en fin, ultranacionalistas, revolucionarias frente a los invasores y defensoras de la independencia del pueblo de Israel. Él no estaba de acuerdo en que él era ese Mesías guerrero y libertador político. Anhelaba ayudar al pueblo de su padre, pero no pensó nunca en conducir a los ejércitos judíos para derrocar la dominación extranjera en Palestina,
Sabía que jamás ocuparía el trono de David en Jerusalén. Tampoco creía Jesús que su misión de liberador espiritual o de maestro de los valores morales se limitara únicamente al pueblo judío. Por eso su misión de vida no podía ser de ninguna manera el cumplimiento de los intensos anhelos y de las presuntas profecías mesiánicas de las escrituras hebreas. Por lo menos no de la manera en que comprendían los judíos estas predicciones de los profetas. Ya con 14 años, ya con 15 años, 15º año, lo tenía muy claro Jesús. Ni voy a ser un Mesías guerrero y libertador político, ni voy a considerar mi labor solo para los judíos, sino para toda la humanidad. Asimismo, estaba seguro de que nunca habría de aparecer como el Hijo del Hombre descrito por el profeta Daniel. El que tenga curiosidad, que mire cómo describe el profeta Daniel a el Hijo del Hombre, porque yo no me lo he mirado. Pero cuando le llegara la hora de salir al mundo para desarrollar su misión de Maestro Universal, ¿cómo se llamaría a sí mismo? ¿De qué manera definiría su misión? ¿Por qué nombre le llamarían las multitudes que acabarían por creer en sus enseñanzas? Mientras le daba vueltas y más vueltas a estos problemas en su mente, encontró en la biblioteca de la sinagoga de Nazaret, entre los libros apocalípticos que había estado estudiando, este manuscrito llamado el Libro de Enoc. Y aunque estaba seguro de que no había sido escrito por el Enoc de antaño, le resultó muy interesante y lo leyó y releyó muchas veces. Un pasaje en particular le causó mucha impresión. Un pasaje en el cual aparecía este término de Hijo del Hombre. El autor del llamado Libro de Enoc hablaba de el Hijo del Hombre, describiendo la obra que habría de hacer en la tierra y explicando que este Hijo del Hombre, antes de descender a esta tierra para salvar a la humanidad, habría caminado por los atrios de la gloria celestial junto a su Padre, el Padre de todos, y que le había dado la espalda a la majestad y a la gloria para descender a la tierra con el fin de proclamar la salvación de los mortales necesitados. Según Jesús leía estos pasajes, sabiendo muy bien que gran parte del misticismo oriental entremezclado con esas enseñanzas era falaz, politeísmo, por ejemplo, sintió en su corazón y reconoció en su mente que de todas las predicciones mesiánicas de las escrituras hebreas y de todas las teorías acerca del liberador judío, ninguna estaba tan cerca de la verdad de su misión como este relato escondido en las páginas del libro de Enoc, solo parcialmente acreditado. Allí mismo y en ese mismo momento decidió, pues, que adoptaría el nombre de Hijo del Hombre, como título inaugural de su misión, cosa que efectivamente hizo más adelante al comenzar su ministerio público. Jesús tenía una habilidad infalible para reconocer la verdad y nunca vacilaba en abrazar la verdad, no importaba de cuál fuente pareciera emanar. Por esta época ya había decidido mucho acerca de su obra futura para el mundo, pero nada dijo de estos asuntos a su madre. Empezó a ser ya un poco más precavido porque la madre se hiperventilaba cada vez que oía a Jesús hablar de la misión de divulgar los asuntos de su Padre Celestial, dada la estricta educación de María, de todos los judíos en la religión hebrea. Revelar para toda la humanidad la naturaleza amorosa de su Padre. Nuevamente, me he saltado bastante. Por esta época ya había decidido mucho acerca de su obra futura para el mundo, pero nada dijo de estos asuntos a su madre, ahí sí nos hemos quedado, que seguía aferrándose a la idea de que él sería el Mesías judío. La gran confusión de la época juvenil de Jesús volvió a surgir en estos momentos. Habiendo definido en cierto modo la naturaleza de su misión en la tierra, ocuparse de los asuntos de su Padre, es decir, revelar para toda la humanidad la naturaleza amorosa de su Padre, nuevamente se puso a discurrir las muchas declaraciones de las Escrituras que se referían a la venida de un libertador nacional, un maestro o un rey judío.
¿A qué acontecimiento se referían estas profecías? ¿Acaso no era él judío? ¿Lo era o no lo era? ¿Era o no era él de la casa de David? Su madre afirmaba que sí lo era. Su padre había dictaminado que no lo era. Él decidió que no, pero ¿habían confundido los profetas la naturaleza y misión del Mesías? Después de todo, ¿era acaso posible que su madre tuviera razón? En la mayoría de los casos, cuando habían surgido diferencias de opinión en el pasado, ella había tenido razón. Si es cierto que él sería un nuevo maestro y no el Mesías, ¿cómo haría para reconocer al Mesías judío si apareciese éste en Jerusalén durante el tiempo de su misión terrestre? Más aún, ¿cuál habría de ser su relación con este Mesías judío? Después de emprender su misión en la vida, ¿cuál habría de ser su relación con la familia, con la comunidad y la religión judías, con el Imperio Romano, con los gentiles y sus religiones? Cada uno de estos problemas importantísimos pasaban por la mente de este joven Galileo, quien los consideraba seriamente mientras seguía trabajando en el banco de carpintero, ganándose laboriosamente la vida y ganándola para su madre y otras 8 bocas hambrientas. Pues bien, vaya, vaya cantidad de temas en los que reflexionar que tenía ya Jesús con 15 años. Efectivamente, todas estas cuestiones ya tenía que empezar a tenerlas claras. Antes del fin de este año, María vio que los fondos de la familia disminuían. Delegó la venta de palomas a Santiago. Compraron una segunda vaca y con la ayuda de Miriam comenzaron a vender leche a sus vecinos de Nazaret. Sus periodos de meditación profundos, sus frecuentes viajes a lo alto de la colina para orar y las muchas ideas extrañas que Jesús proponía de vez en cuando alarmaban considerablemente a su madre. A veces ella pensaba que el joven estaba fuera de sí, pero se tranquilizaba al recordar que él era, después de todo, un hijo de promesa y de alguna manera diferente de los otros jóvenes. Pero Jesús estaba aprendiendo a no expresar todos sus pensamientos, a no presentar todas sus ideas al mundo, ni siquiera a su propia madre. A partir de este año, las revelaciones de Jesús acerca de lo que pasaba por su mente fueron reduciéndose cada vez más. Se volvió más prudente, más callado, más reservado, más introvertido, más precavido. Es decir, que cada vez hablaba menos de asuntos incomprensibles para una persona corriente, cuya mención pudiera llevar a otros a considerarlo raro, diferente del común de la gente. En apariencia se volvió un ser común y convencional, aunque anhelaba encontrarse con alguien que pudiera entender sus problemas. Deseaba tener un amigo fiel y de confianza, pero sus problemas eran demasiado complejos para la comprensión de los seres humanos que le rodeaban. La singularidad de su situación especial le obligó a soportar a solas el peso de sus cargas. Pues no era la mejor época para Jesús, sí fue la época más pedagógica, educativa, encargarse de su familia, pero desde luego ya perdió la inocencia de la niñez completamente. Bien, pues vamos a leer el siguiente epígrafe, que es de lectura muy rápida, el 4, el primer sermón en la sinagoga, y ya con esto cerramos la sesión. Al cumplir los 15 años, Jesús ya podía ocupar oficialmente el púlpito de la sinagoga los sábados, y ahora ya era un hijo de Israel consagrado. Lo vimos cuando fue a Jerusalén. Muchas veces antes, cuando faltaban oradores, le habían pedido a Jesús que leyese las Escrituras, pero ahora había llegado el día en que, según la ley, podía oficiar el servicio de forma oficial. Por consiguiente, el primer sábado después de su 15º cumpleaños, 21 de agosto, pues el siguiente 28 de agosto, bueno, el siguiente sábado. El Shazán dispuso que Jesús dirigiera los oficios matutinos en la sinagoga. Cuando todos los fieles en Nazaret se hubieron congregado, el joven, haciendo su selección de las Escrituras, se levantó y comenzó a leer. Y esto es lo que leyó de las Escrituras hebreas, que él lo seleccionó. Atención, atención, atención lo que seleccionó ya.
de acuerdo con su misión, lo que más le resonaba. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos espirituales apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a darles belleza en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, canto de alabanza en vez de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para gloria suya. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así el Señor, el Dios de los ejércitos, estará con vosotros. Son escrituras hebreas, recordemos. Aborreced el mal y amad el bien, estableced el juicio en la puerta. Quizá el Señor Dios tenga piedad del remanente de José. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. ¿Con qué me presentaré al Señor, a inclinarme ante el Señor de toda la tierra? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros, decenas de millares de ovejas, o con ríos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? No, porque el Señor nos ha mostrado, oh hombres, lo que es bueno, ya desde la época de Moisés, que no quería que se sacrificasen a los primogénitos. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. ¿A quién, pues, haréis semejante a Dios que está sentado sobre el círculo de la tierra? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todos estos mundos, quién saca y cuenta su ejército, a todos llama por sus nombres. Él hace todas estas cosas por la grandeza de su poder, y porque es poderoso ninguna faltará. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de quien no tiene ningunas. No temas, porque yo estoy contigo. No te desmayes, porque yo soy tu Dios. Te esfuerzo y te ayudaré. Sí, te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo soy el Señor tu Dios, y te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Y vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis en mí, y entendáis que yo soy el Eterno. Yo, solo yo, soy el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Después de leer así, se sentó, y la gente se fue a sus casas discurriendo las palabras que con tanto donaire les había leído. Nunca le habían visto los de su pueblo tan magníficamente solemne, nunca le habían oído leer con una voz tan apremiante y tan sincera, nunca le habían observado tan decidido y maduro, con tanta autoridad. Ese mismo sábado por la tarde escaló Jesús la colina de Nazaret en compañía de Santiago. Al regresar al hogar, Jesús escribió con un carbón sobre 2 tablillas los 10 mandamientos en griego. Luego Marta coloreó y adornó esas tablillas y durante mucho tiempo estuvieron colgadas en la pared sobre el pequeño banco de trabajo de Santiago. Y aquí acaba este epígrafe 4, Jesús en la sinagoga, el primer sermón en la sinagoga, y ya aquí acabamos nuestra sesión. La siguiente, por lo tanto, empezaremos el epígrafe 5 de este documento 126, la lucha financiera. Sin más, prospector.